A partir de hoy, todo aquel periodista que quiera acudir a las ruedas de prensa de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, va a tener que someterse a solo los temas que Interior y Policía decida tratar en ese momento. Ya no va a haber libertad para los periodistas de preguntarle cualquier inquietud. Miren, a propósito de la detención del supervisor de la DEA en República Dominicana, Millington Cordero, que a propósito está en Estados Unidos desde que lo capturaron el 12 de febrero, pero está libre. Esa es una noticia que llama la atención. Eso no quiere decir que la investigación se ha acabado ahí, pero llama poderosamente la atención. ¿Por qué lo dejaron libre? Y recuerden, es dominicano. Entonces, el día de su conferencia de prensa de la ministra, que presumen tanto para poder estarle diciendo a la sociedad de estas cifras que van en disminución con respecto de la violencia, un periodista le preguntó acerca de este supervisor de la DEA. Y miren cómo respondió la ministra Farideh Raful. Ese no fue un tema hoy en la fuerza de tarea. No quiso contestar, tuvo miedo, rehuyó a la pregunta. Hay que dejar muy claro lo siguiente. Los servidores públicos tienen la obligación de responder todos los cuestionamientos que haga la sociedad o cualquier periodista. Cualquier persona tiene derecho a cuestionarlos y a preguntarles. Es la obligación de ellos dar explicaciones de todo eso. Es parte de su trabajo, por lo cual le pagan. Con este tipo de respuestas demuestran dos cosas. Primera, que no tiene el control absoluto de lo que sucedió con este supervisor de la DEA, que tiene que ver con Interior y Policía, que tiene que ver con las instituciones que manejan la inteligencia y la seguridad de este país. Y ella es la ministra de Interior y Policía, el jefe de la policía. Y por otro lado, demuestra con este tipo de respuestas la censura que tiene esa institución para con los periodistas. Es decir, cállate que eso no es el guión. Aquí se pregunta solamente lo que paute la ministra de Interior y Policía. Aquí se pauta solo de lo que nosotros queremos hablar, no lo que cuestione la sociedad y lo que ustedes como periodistas o como medios quieran saber. Ya ustedes saben a lo que se van a tener. Por eso y otras cosas más, es que la sociedad dominicana no quiere a Farideh Raful ni un minuto más en esa institución. Porque cada vez más demuestra la incapacidad que tiene para dirigir una de las principales y más importante institución de este país. Estoy seguro que si ella, cuando estaba en la oposición, cuando se mostraba toda una senadora transparente, luchando en contra de los préstamos, y se sentía ofendida porque sus senadores, o mejor dicho, sus colegas no leían los préstamos y que aprobaban y que tal cosa y que la corrupción y que fulano se estaba haciendo rico y que perengano, y se mostraba muy defensora de la sociedad. ¿Ustedes se acuerdan de ese papelazo que hacía
en la Cámara de Senadores, que todo el mundo se lo creía. Después, cuando llega al gobierno, hace totalmente todo lo contrario a lo que ella estaba criticando. Su partido pidiendo y pidiendo préstamos y ellos levante la mano aprobando. Ahí no dice nada. Ella criticaba la inseguridad que se vivía en los gobiernos del PLD, criticaba la corrupción, y ahora que el país sigue inseguro, que su partido, miembros de su partido, están en actos de corrupción tan grandes, ahí se queda callada, no dice nada. Entonces ahora, si ella hubiera estado en oposición con una ministra como ella, respondiendo así, ya se la hubiera acabado. Y hubiera dicho que es autoritaria, que es prepotente, que tiene la obligación de responder. Pero como ahora es ella, que no tiene capacidad, que no puede responder a una pregunta, porque tiene miedo, porque se trata de los norteamericanos, porque se trata de la DEA, porque se trata de un dominicano supervisor que está involucrado en cosas más profundas que simplemente agilizar los trámites de visa para informantes. 119 visas, dijo la embajadora norteamericana Lea Campos, que fue la cantidad que el supervisor de la DEA o ex supervisor de la DEA, Millington Cordero, había agilizado para poder ganarse un dinerito. Pero recuerden que este personaje era el coordinador también de los operativos para poder capturar a esos individuos que manejan esas porquerías. Era el coordinador, había que hablar con él, la DNCD, la policía, la marina y todos los que estuvieran involucrados para hacer operativos, tenían que hablar con él. Él era el jefe, el que coordinaba eso. Y a pesar de todo eso, con tanta presencia de la DEA, estas porquerías seguían llegando a este país. Todavía hace 2 días, después de la captura, 2 toneladas en una lancha en Baní. La semana antepasada, 1,500 kilos. Y hace 3 semanas, ustedes se acuerdan, en una jipeta, 700 kilos. Y así nos vamos. Y la DEA aquí, acuérdense que desde que está este operativo que mandó Trump a las costas, a las aguas cercanas a Venezuela, con buques, helicópteros y un sinnúmero de efectivos, bombardearon varias lanchas, etc. A partir de ese momento también ya había presencia de miembros de la DEA haciendo operativos aquí, porque las alertas se prendieron hace algunos meses cuando se hizo público el hallazgo de 10 toneladas en Boca Chica, ahí guardaditas esperando su contenedor para irse a Portugal, a Europa. 10 toneladas. Nunca en la historia de este país, de ningún otro país de Hispanoamérica, se había reunido tanta porquería de esas. Y eso no le gustó a los gringos para nada. Por eso Marco Rubio vino de una vez a hablar con Luis Abinader. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no sabemos? Si nosotros tenemos el control de eso. Se supone. Se fugaba información. Y obviamente tenía que haber un traidor en la DEA. Tenía que haber una persona que estuviera moviendo eso. Porque no era posible que no los capturaran. Que a pesar de que la DEA estuviera aquí y que hacían operativos y que estaban sobrevolando la costa de República Dominicana, eso sigue entrando como si nada. Por Pedernales, por Barahona, por Baní, por San Francisco de Macorís, por San Pedro, por todos lados estaba entrando eso. ¿Y cómo te podías explicar que públicamente los norteamericanos dicen que hay presencia fuerte de marinos y de soldados y de todo eso en todo el Caribe para estar cazando a todas esas lanchas?
Y a pesar de eso, esos individuos que transportaban eso, los jefes de esos decían, no, síguela llevando para República Dominicana, allá no pasa nada, ya tenemos luz verde. ¿Cómo se explican eso? Porque eso viene de allá, de Colombia, de Venezuela, etcétera. Y todos los submarinos, los barcos, los helicópteros, todo lo que desplegó Estados Unidos estaban en el Caribe, en las aguas del Caribe, en la ruta de Venezuela hacia acá. Hicieron el allante los norteamericanos con 3 o 4 lanchas, pero en este país seguía llegando todos los días esa vaina. De los que capturaban, de lo que nos decía la DNCD. Imagínense lo que pasaba por otro lado. No había forma de explicarlo hasta que capturan a este supervisor de la DEA. No eran las visas. Por eso está libre. Va a tener que hablar y mucho. O ya habló. Por eso Donald Trump mandó llamar a Luis Abinader. Lo quiere en marzo, los primeros días de marzo. Una reunión urgente con Luis Abinader. Porque la embajadora Lea Campos está recopilando mucha información de todos lados. Por eso ustedes la ven en cada rincón de este país. Visitando gente clave, lugares claves. Está recorriendo todo el país. Y está en todos los sectores. Se está metiendo en todos lados. Hasta con los peloteros. Está teniendo reuniones con todo mundo. Y Farideh Raful reprimiendo a la prensa. No contestando lo que verdaderamente le importa a la sociedad dominicana. Esta es la forma de actuar de gente que es incapaz de dirigir una institución, de gente que no tiene talento alguno para poder manejar información como esta. Salió por ahí en un medio que Jorge Puras, el exfuncionario de las Águilas, que ya está en Estados Unidos, que también los norteamericanos tienen una investigación por llevar esas porquerías. Ese individuo, según la información que escuché, está desde hace años en eso. Porque ustedes recuerdan al señor Paulino, el patrón del sur. Todas esas porquerías se las llevaba a Santiago, a una zona franca que era de Jorge Puras. Y lo del señor Paulino, ya eso fue por el 2004, ¿no? Más o menos a finales del 2004. Y ahora el señor Puras, que está allá en Estados Unidos, según el expediente, cobraba $3,000 por llevar cada ladrillo de esos blancos hacia Santiago, hacia la zona franca de él. $3,000 por cada ladrillo blanco. Y todo eso no lo sabe la policía, no lo sabe la DNCD, no lo saben las Fuerzas Armadas, no lo sabe el DICRIM, no lo sabe el DNI, no lo sabe nadie. Solamente los norteamericanos. Por eso la embajadora decide cerrar. Hay que limpiar la casa, hay que limpiar todo porque esto está podrido. Generales, coroneles, politiqueros, diputados, senadores, involucrados en todo eso porque no hay explicación alguna para poder operar en este país cuando aquí se sabe todo. Es imposible que una lancha llegue a Baní de noche, de tarde, de donde sea, que nadie sepa, que nadie haya visto nada. Aquí lo que más hay es gente de las instituciones de inteligencia de este país vestidos de civil, en todos lados, en los barrios, en los lugares donde se van los ricos, los medianos ricos, los que intentan parecer ricos, están escuchando todo.
y monitoreando las empresas, los restaurantes, a ver cómo se vende, por qué vende tanto, y los drinks y los car wash, todo eso. Pero tapan lo que quieren, porque de repente cuando te das cuenta que un artista urbano se compra 3 Ferrari, ¿pagará impuestos de sus conciertos que dan aquí? Cuando se presentan en la discoteca tal y que van a no sé dónde, ¿pagarán impuestos? Tienen RNC las empresas, ¿cómo le depositan el dinero? Ahí no habla nadie de eso, porque aquí, por más que trabajes y entre más ganes dinero, más impuestos, y la DGI está detrás de ti. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.